Gracias. Esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el doctor Horacio Vives, académico y analista, y además el doctor Emilio Bizarretea, analista político y de seguridad. Doctor Vives, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buen día. Doctor Bizarretea, buen día. Buenos días. Aprovechamos, doctor Bizarretea. ¿Qué entendemos cuando nos dicen que si no gana López Obrador vamos a ver al diablo, se va a soltar el tigre o va a haber chingadazos textuales, así lo dijeron? Es un dilema falso y hay que decirlo tal cual. Para ese tipo de enunciados, el exorcismo es lo mejor. Y el exorcismo vendrá de los electores. El domingo, la lucha cuerpo a cuerpo ya empezó a partir de lo que se denomina la veda electoral. En ese momento empieza una faceta donde las estructuras y no los dichos son los que predominarán. ¿Riesgo de violencia? Existe el riesgo, existe un riesgo ante la irracionalidad y los temores de que lo dicho no se cumpliera, en esos términos están. Pero yo creo que hay que apelar a la sensatez no solo de la sociedad, de los dirigentes y obviamente de los candidatos. De lo contrario, va a ser un boomerang, se les va a revertir. Doctor Vives, ¿qué significa esta especie de amenazas? Mira, yo creo que entra en la lógica del cálculo o de la expectativa que tiene López Obrador, Morena y la coalición de tener un gran triunfo el domingo por la noche. Entonces, bueno, si bien la cuestión de la presidencia los tiene razonablemente tranquilos por la amplitud que les dan las encuestas, lo mismo ocurre en las gubernaturas, digo, ya nos hablará Diego Landín del clima electoral en los estados, pero bueno, parece que tienen un cierto colchón en la Ciudad de México, en Morelos, en Tabasco, pero hay algunos donde la expectativa de triunfo es más complicada, específicamente, no sé, Puebla, Veracruz. Y yo creo que están en esta lógica de que si no ganan según las expectativas que tienen, pues en definitiva no van a estar conformes con ese resultado. Y hay que tomar en cuenta que no puede haber ganadores totales ni perdedores absolutos, sino que están tantos cargos en juego y son de tal relevancia que de alguna manera van a haber reparto de triunfos y los electores, coincido aquí con la opinión de Emilio, pues van a ir poniendo a los partidos en el lugar que les corresponde. Claro. Vamos a cambiar de tema y aprovechamos. Mucha gente dice, doctor Vives, que ya es imposible ganarle a López Obrador, a pesar de que todavía hace unos días vimos en una elección en Europa un cambio radical respecto a lo que daban las encuestas. ¿Es cierto que ya es imposible ganarle a López Obrador? Mira, yo la verdad es que lo veo muy complicado, no sé si es imposible, pero lo que sí es un hecho es que observemos rápidamente cómo fueron las tendencias en las elecciones presidenciales de 2006 y de 2012. En el 2000 daban como amplio favorito a la Bastida, en el 2006 a López Obrador y en el 2012 a Peña Nieto. En dos de los casos no se cumplió. Y en el tercer caso, si bien ganó Peña Nieto, las encuestas los daban, digamos, en promedio con un 44% de expectativa de triunfo y terminó 44, 46 y terminó ganando con el 38. A lo que voy es que me parece que en las últimas elecciones presidenciales se está sobreestimando al candidato puntero. Muy bien. Doctor Bizarretea, ¿es posible ganarle a López Obrador? Y la otra pregunta, ¿MIT tiene posibilidades de triunfo? Sí, las disciplinas sociales y en particular la ciencia política tienen un cálculo en ocasiones muy fuerte, muy decidido, muy matemático. Pero en este caso, hay que decirlo tal cual, no hay nada escrito. Muchas noticias falsas, demasiadas visiones, discursos encontrados. El resultado podría ser adverso. MIT puede ganar, la tendencia de crecimiento es alta en función de la competencia que traían por el segundo lugar, pero tal parece que los datos que están arrojando y los llamados de posibilidad de fraude por parte de Morena indican que están teniendo dificultades al articular el trabajo electoral. Y esto, hay que decirlo, no está definido. Yo insisto mucho, respeto mucho las encuestas, pero nos han dejado un mal sabor todavía porque existe un cuchareo extraño. Lo que decía el doctor Vives es fundamental, ¿eh? En este momento no hay nada para nadie. Había una lucha de
tercios, en este momento volvió a entrar una especie de diapasón entre dos candidatos fuertes y obviamente el impacto de las trincheras locales va a repercutir y está desdibujando incluso al puntero. Claro. Una pregunta para los dos, medio minuto. ¿Existen las estructuras de partido? ¿Qué tan importantes van a ser en este proceso electoral, sobre todo en la presidencial? Doctor Vives. Yo creo que las estructuras son fundamentales, van a echarle, digamos, toda la carne al asador porque se están jugando mucho el domingo y también pueden haber alianzas o acuerdos de último minuto, digamos. Sabemos que anoche trascendió que Purificación Carpintero llamó a votar a sus seguidores por Alejandra Barrales. Entonces, es como el tipo de ajustes o de negociaciones que se dan de cara a la veda electoral y sin duda alguna la parte de salir a votar, los partidos que tengan la posibilidad de sacar digamos, a sus clientelas o a sus bases tradicionales va a ser muy, muy importante. Doctor, usted ha hablado mucho de las estructuras. ¿Qué peso van a tener el domingo? Son fundamentales. Esta decisión donde el discurso ya es un discurso directo entre operadores, animadores, movilizadores electorales, Sí. en toda elección son los que en última instancia llevan el mensaje. Claro. Y ese mensaje en términos de estructuras de partido, la estructura del PRI estaba desgastada, pero no ha desaparecido. No. Una aceitada y la echan a andar. La estructura que acaba de generar la Iglesia es fundamental. No sabemos, yo no alcanzo todavía a observar la dimensión. Y la estructura empresarial y de las Fuerzas Armadas Sí, claro. de pronto se movió. Sí. Y esto, debo decirlo con mucho respeto, no va a favor de Andrés Manuel, Claro. cuando menos en lo que hemos visto públicamente. Y esto podría generar un cambio en términos radicales del resultado electoral. Claro. Cambiamos de tema. El último asunto que tenemos, pues prácticamente hemos platicado con dirigentes del PAN y del PRD, prácticamente tiraron ya la toalla, nos lo han dicho en corto, no voy a decir los nombres. ¿Qué está pasando en esta alianza? ¿Por qué al final parece que se desfondó? El punto es que creo que recibieron, digamos, tantos ataques externos y de alguna manera fue complicado también reconciliar algunos temas internos que no terminó, digamos, de prender como la expectativa clara y contundente para recibir el voto útil para enfrentar a López Obrador. Me parece que está en una posición de mantener algunos triunfos, de conseguir algunos buenos resultados electorales, pero el asunto es que la apuesta fue tan grande que si el resultado no termina siendo el que se espera, pues evidentemente va a señalar repartos de culpas en términos de por qué no funcionó un proyecto que en principio parecía, digamos, Parecía muy bastante bueno. noble Sí. en términos de ser competitivo electoralmente, ¿no? Claro. Doctor Bizarretea, parece que ya están en el asunto de lo perdido, lo que aparezca. El agua y el aceite no es que no se mezclen. Cuesta trabajo. Y yo creo que era un riesgo que ellos habían calculado al inicio de la coalición. Lo que dice el doctor Vives es fundamental, ¿eh? Traemos un problema de desfases, pero lo más grave, creo que se quedaron de acuerdo, y perdónenme que lo diga así, con el botín político que se repartió. No les interesó en última instancia la presidencia, sino más bien las posiciones legislativas. Y eso es lo que todo el mundo está observando. Por la vía, de una o de otra manera, legislativa, es donde están pensando reconstruirse o reconstituirse ambos partidos, los más fuertes en este caso, PAN, PRD, y el costo va a ser lamentable para los ciudadanos que le apostaron a una posibilidad de un trabajo político renovado. En dos palabras, rápidamente, ¿qué va a pasar con el PAN y con el PRD? Pues tendrán que armar una narrativa en términos de los resultados, eventualmente hacer algunos deslindes y empezar a ver cómo se van a renovar pues para recoger, viene, ¿no? Digamos, los saldos de la jornada electoral, ¿no? Doctor Vives. No sé si Perdón, chivo doctor expiatorio, pero sí un culpable está muy claro y es el candidato Anaya. Ricardo Anaya. Doctor Bizarretea, gracias. Gracias. Doctor Vives. Al contrario, buen día. Buen día.